Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son fans de las historias de amor que nos roban el aliento, de esas que parecen sacadas de una telenovela o de una película de Hollywood. Porque sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de amor, de rumores y de dos nombres que, cuando se juntan, hacen que Internet arda. *de Method Demir y Can Yaman. Prepárense porque vamos a desgranar los últimos cotilleos y las señales que apuntan a un posible reencuentro amoroso. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este momento siguiendo cada pista, cada like, cada aparición pública, y créanme, yo también he estado atenta. La verdad es que la relación entre The Method Demir y Can Yaman siempre ha sido un tema candente. Desde que compartieron pantalla en Erkencikus, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no imaginar que algo más que una amistad estaba floreciendo. Sus miradas, sus gestos, la forma en que parecían entenderse con solo una mirada, todo gritaba romance, ¿verdad? Y aunque en su momento ambos lo negaron o mantuvieron un perfil bajo, los rumores nunca cesaron. La intensidad con la que vivieron sus personajes, Candivit y Sanemaiden, esa conexión profunda que transmitían en cada escena, dejó una huella imborrable en los corazones de los espectadores. Era una de esas químicas que trascienden la pantalla, que te hacen creer en la magia del amor, y que, por supuesto, alimentan la fantasía de que esa chispa podría haberse extendido a sus vidas reales. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿están estos dos tortolitos dándose una segunda oportunidad? Los últimos susurros en el mundo del espectáculo turco y más allá, sugieren que sí, que podría haber una llama reavivada entre ellos. Y no se trata solo de especulaciones sin fundamento. Hay detalles, pequeñas señales que si las juntamos, pintan un cuadro bastante convincente. El rumor no es nuevo, ha resurgido con fuerza en las últimas semanas, y las redes sociales, como siempre, se han convertido en el epicentro de la especulación. Cada like, cada comentario, cada seguimiento, es analizado al milímetro por la legión de fans que anhelan ver a esta pareja junta de nuevo. Para empezar, analicemos la situación actual de cada uno. The Method Demir, después de su matrimonio con Oğuzhan Koç, parece haber tomado un nuevo rumbo en su vida personal. Si bien ella siempre ha sido una profesional dedicada y enfocada en su carrera, los rumores de separación comenzaron a circular hace algún tiempo, y ahora, tras varios meses de especulaciones y una aparente vida más privada, parece estar soltera. La noticia de su separación, que se hizo pública de forma relativamente discreta, abrió de nuevo la puerta a todo tipo de especulaciones sobre su vida amorosa. En el mundo del espectáculo, cuando una estrella está disponible, los focos de los medios se encienden automáticamente hacia aquellos con quienes compartieron momentos especiales en el pasado. Y qué mejor que un romance tan sonado como el que se rumorea tuvo con Can Yaman. Y ahí es donde entra Can Yaman. Él, por su parte, ha estado inmerso en proyectos internacionales, conquistando audiencias en Italia y otros países con su carisma y su talento. Su popularidad es innegable y su vida amorosa, como la de Demet, siempre ha sido objeto de gran interés mediático. A pesar de sus relaciones y de su vida intensa, parece que hay un hilo conductor, un recuerdo, o quizás algo más, que lo une a Demet. Su carrera ha despegado de manera espectacular, convirtiéndose en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de los flashes de los romances mediáticos, parece que la sombra de su relación con Demet sigue planeando, o al menos, atrayendo la atención de la prensa y de los fans. ¿Y cuáles son esas pistas que nos hacen pensar en un posible reencuentro? Bueno, la primera y quizás más jugosa es la actividad en redes sociales. Últimamente hemos notado una coincidencia interesante en sus interacciones digitales. Pequeños gestos, un me gusta aquí, un comentario sutil allá, que para los ojos entrenados de los fans, no pasan desapercibidos. A veces un simple like en una publicación antigua o una aparición repentina de uno en el feed del otro puede significar mucho. Y en este caso parece que esos pequeños gestos han aumentado. No se trata de demostraciones públicas de afecto, sino de esas sutilezas que solo aquellos que buscan señales pueden interpretar. Un like a una foto antigua de Demet, o un comentario aparentemente casual de Can en una publicación de ella, han sido suficientes para desatar una ola de entusiasmo y esperanza entre sus seguidores. Cada uno de estos gestos es escrutado, analizado y discutido en innumerables foros y grupos de fans. Además, hay rumores de que
Vos han sido vistos en los mismos círculos sociales o incluso en los mismos lugares en Estambul, de forma separada pero con una coincidencia temporal que no parece ser del todo accidental. No estamos hablando de citas clandestinas a plena luz del día, claro, sino de esas oportunidades en las que dos personas con agendas apretadas coinciden en los mismos eventos, en los mismos restaurantes elegantes, o incluso en reuniones de amigos en común. Y cuando esto ocurre una y otra vez, la especulación se vuelve más que una simple fantasía. Se dice que han coincidido en eventos privados, en cenas de amigos, e incluso en las mismas zonas exclusivas de la ciudad, lo que alimenta la idea de que sus caminos, aunque separados profesionalmente, podrían estar cruzándose nuevamente en el ámbito personal. Otro punto a considerar es el factor tiempo. Han pasado varios años desde que trabajaron juntos en Nerkenzikus. El tiempo es un gran sanador, un gran cambiador de perspectivas. Quizás con el paso de los años, con las experiencias vividas por separado, ambos han madurado, han aprendido, y se han dado cuenta de lo que realmente tenían. Es muy común que después de un tiempo las personas se den cuenta de que extrañan a alguien o de que cometieron un error al separarse. Y en el caso de Demet y Can, dada la intensidad de su química en pantalla, es plausible pensar que esa conexión trascendió la ficción. El tiempo ha permitido que ambos vivan sus propias vidas, experimenten diferentes relaciones y crezcan como personas. Esta madurez y experiencia podrían haberlos llevado a reevaluar lo que tuvieron y a darse cuenta de la profundidad de su conexión. Pensemos en cómo era su dinámica en Nerkenzikus. Can Yaman interpretaba a Candivit, un fotógrafo bohemio y apasionado, y Demet Özdemir era Sanemaiden, una aspirante a escritora con un espíritu libre y soñador. La serie se convirtió en un fenómeno mundial precisamente por esa química explosiva. Sus escenas juntos eran incendiarias, llenas de tensión romántica, de diálogos ingeniosos y de momentos tiernos que hacían suspirar a millones de espectadores. Y es esa memoria colectiva, esa imagen de ellos como pareja perfecta en la pantalla, la que muchos fans anhelan ver en la vida real. Esa química no era solo un truco de cámara, era una conexión genuina que se reflejaba en la forma en que se miraban, se tocaban y se complementaban en cada escena. Los fans se enamoraron de la pareja que formaban y por eso, el deseo de verlos juntos en la vida real sigue siendo muy fuerte. Además, es importante recordar que aunque ambos mantuvieron un perfil bajo durante su relación supuestamente pasada, nunca hubo un desmentido categórico y contundente de que algo hubiera existido entre ellos. Siempre hubo esa ambigüedad, esa zona gris que alimentó la imaginación de todos. Y ahora, con los nuevos rumores, esa zona gris parece estar volviéndose un poco más clara, o al menos, los indicios apuntan en una dirección interesante. La falta de desmentidos firmes en el pasado ha dejado la puerta abierta a la especulación, y ahora, con las nuevas pistas, esa puerta parece estar abriéndose de par en par. Hay quienes argumentan que todo esto no es más que una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la chispa de la nostalgia en sus fans y de generar expectación para futuros proyectos. Y no podemos negar que en el mundo del entretenimiento, el misterio y los rumores a menudo forman parte del juego. La industria del espectáculo vive de la atención mediática, y una pareja tan popular como Demet y Can, incluso separada, sigue generando titulares. Es posible que haya un interés estratégico en mantener viva la llama de la especulación, quizás para un futuro proyecto juntos o simplemente para mantener su popularidad. Sin embargo, la frecuencia y la sutileza de las señales recientes hacen que sea difícil descartar por completo la posibilidad de un reencuentro genuino. La forma en que se desarrollan estos rumores a menudo se siente más orgánica y menos orquestada que una simple campaña de marketing. Imaginemos por un momento que estos rumores son ciertos. ¿Qué significaría eso para Demet y Can? Para Demet podría ser un nuevo comienzo, una oportunidad de revivir una conexión que fue tan intensa. Para Can, quizás sea la confirmación de que lo que tuvo con Demet fue algo especial y duradero. Y para nosotros los fans, sería la confirmación de que el amor, a veces, vuelve a llamar a la puerta, incluso después de que creímos que la puerta estaba cerrada para siempre. La idea de que dos personas que compartieron una conexión tan fuerte puedan reencontrarse y darle una nueva oportunidad al amor es romántica y esperanzadora. Una de las cosas que más me fascina de este tipo de historias es cómo, a pesar de la distancia y de las vidas separadas, las personas que compartieron momentos significativos pueden encontrar un camino de regreso. Es un testimonio de la fuerza de las conexiones humanas y de cómo ciertos lazos, una vez forjados, son difíciles de romper por completo.
La vida puede llevarte por caminos diferentes, pero a veces el destino, o simplemente la atracción mutua, te vuelve a poner en el mismo sendero. Estas historias nos recuerdan la importancia de esas conexiones especiales que marcan nuestras vidas. Hemos visto a Demet Özdemir brillar en cada proyecto, mostrando su versatilidad y su talento innato. Y a Can Yaman hemos sido testigos de su ascenso meteórico, de cómo ha conquistado corazones en todo el mundo. Ambos son profesionales dedicados, pero también son personas con sus propias vidas, sus propias emociones y sus propios deseos. Y si esos deseos los llevan de nuevo el uno hacia el otro, sería una historia digna de aplaudir. Su éxito individual es innegable, pero el magnetismo que crean juntos es algo que el público anhela ver. La clave en estos rumores y en cualquier relación mediática es saber discernir entre la verdad y la ficción, entre la especulación y la realidad. Pero a veces la línea es muy fina, y la intuición nos dice que hay algo más que simple casualidad. Y en el caso de Demet y Can, la intuición, combinada con las pequeñas pistas que vamos encontrando, nos lleva a pensar que hay una posibilidad real de que la historia continúe. Es un equilibrio delicado entre mantener la esperanza y ser realistas, pero las señales son lo suficientemente intrigantes como para justificar la especulación. Quizás pronto tengamos noticias oficiales, quizás haya una confirmación o un desmentido. Pero hasta entonces seguiremos atentos, analizando cada detalle y disfrutando de la expectativa. Porque al final del día, estas historias de amor, ya sean ficticias o reales, nos recuerdan la magia de la conexión humana y la esperanza de que en la vida, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. La incertidumbre es parte del encanto de estas historias, y la espera de una confirmación oficial solo aumenta la emoción. En resumen, hemos explorado los últimos rumores sobre un posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos analizado las pistas, desde sus interacciones en redes sociales hasta las coincidencias en sus vidas personales, y hemos recordado la química innegable que compartieron en Erkencikus. Si bien no hay confirmaciones oficiales, los indicios son intrigantes y alimentan la esperanza de muchos fans. La suma de pequeñas coincidencias, la aparente disponibilidad de ambos y el cariño histórico que se tienen, crean un escenario propicio para que los rumores cobren fuerza. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este repaso por los últimos cotilleos del corazón de nuestros queridos actores turcos. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Su opinión es muy importante para mí y para la comunidad del canal. Compartamos nuestras ideas y esperanzas sobre esta posible historia de amor. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Demet y Can. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos.